Senadores reaccionan ante la transmisión del polémico y controvertido Consejo de Ministros. No es momento de salirse del gobierno, sino todo lo contrario. Nosotros estamos llamados a la creatividad. Nos hizo acordar de las payasadas del dictador Hugo Chávez. Burdos montajes para distraer la atención de los colombianos. 16.000 niños y adolescentes desplazados por la violencia en el Catatumbo se encuentran en Cúcuta, Ocaña y Aguachica. Su educación está suspendida. Nosotros estamos viendo niños muy afectados y por eso hemos trabajado con cooperación internacional. Ruptura comercial con Estados Unidos habría dejado sin empleo a 200.000 personas que trabajan en el sector floricultor colombiano. A ese país exportan $1.140 millones al año. Para nosotros exportar a Estados Unidos es fundamental, casi que prioritario. Debatirán proyecto de ley que da garantías laborales a contratistas del Estado como vacaciones y equiparación de salarios. La realidad es que están abusando de la figura y disfrazan de temporal lo que en realidad es permanente. Ordenan dar pronto trámite a un proyecto que traslada las pérdidas técnicas de energía a las empresas y no al ciudadano. Y si se come, entonces no puede pagar la luz y entonces se atrasa un mes de luz. Entonces no se puede vivir así con tanta carestía. En el Congreso estamos prestos a la concertación, pero lejanos de la imposición. No somos notarios de las iniciativas. Honores a Zipaquirá, donde Gabo se graduó de bachiller. Sentimos que Zipaquirá ha sido esa inspiración para sus primeros textos. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. Después de la transmisión por televisión del Consejo de Ministros en directo durante más de 2 horas, realizada en franja AAA de noticieros y programas de entretenimiento, senadores de la República opinaron sobre esta reunión de carácter habitualmente privado. Algunos lo califican de polémico y otros de estrategia política. Según lo afirmado por la Presidencia de la República, el Consejo tenía como objeto llamar la atención a los ministros por la baja ejecución de metas de gobierno. La transmisión se hizo por la televisión pública en directo, lo cual no es habitual. El fin era el control de numerosos programas de gobierno, pero terminó convertido en un debate sobre las recientes designaciones de Laura Saravia y Armando Benedetti en el gabinete ministerial. Sin eufemismos, fue un espectáculo circense. Hubo 2 hechos a los que le quiero dar alguna relevancia. En primer lugar, el demoledor silencio de Benedetti, con el cual, sin pronunciar una sílaba, ratificó que el silencio es el ruido más fuerte. Las palabras de la señora ministra de Justicia, puntualmente cuando expresó: gracias a Dios interrumpieron la transmisión nacional. Como partido de oposición, nos va a quedar muy difícil expresar algo con más calado de profundidad. El Consejo fue visto como una inexplicable sacada de trapos al sol. Varios ministros expresaron sus incomodidades y algunos de ellos presentaron sus renuncias. Para algunos senadores se trata de algo sin antecedentes en el país que podría tener otra intención. Nos hizo acordar de las payasadas del dictador Hugo Chávez. Burdos montajes para distraer la atención de los colombianos. Ante los fracasos de este gobierno, sofismas de distracción. Ojo, colombianos, hoy todos los medios nacionales, hoy todos hablamos de esta crisis ministerial, pero estamos olvidando lo que está pasando en el Catatumbo, lo que pasa en Arauca, en el Cauca, en Chocó. Para otros senadores, ese Consejo de Ministros televisado forma parte del proceso del gobierno del cambio. El presidente ha decidido enmarcarse de la izquierda, construyendo una idea de amplitud y de diversidad que nosotros compartimos. Claro, nosotros necesitamos un gran acuerdo nacional programático sobre elementos comunes que permitan las transformaciones que este país necesita. Pero eso no significa individualizar en 2 personas esa diversidad, porque ellos no la expresan. No es momento de salirse del gobierno, sino todo lo contrario. Nosotros estamos llamados a la creatividad, a la vitalidad, a ser el horizonte de transformación del siglo XXI. Otros congresistas consideran que es necesaria la renuncia del gabinete para que el presidente escoja el equipo que lo respalde hasta el final. Es muy importante que se siga conociendo de primera mano, en vivo y en directo,
las decisiones que toma el alto gobierno, porque eso va a permitir que la gente de manera directa se informe de lo que está sucediendo. Es necesario que renuncie el gabinete en pleno para que el presidente pueda escoger el equipo que ojalá lo acompañe hasta finalizar su gobierno. En otras noticias, para los expertos en la materia, hasta que los desplazados no lleguen a sus casas y fincas, la crisis no termina. Por eso hacen un llamado con el fin de que se dé un retorno tranquilo y, sobre todo, se den las garantías a niños y adolescentes de continuar su desarrollo y educación en normalidad y en paz. Se calcula que en Cúcuta, Ocaña y Aguachica se encuentran cerca de 16.000 niños y adolescentes desplazados por la cruenta guerra que el ELN llegó a imponer en la región. De allí, sus padres los sacaron para evitar que el drama sea mayor y estos o mueran en el cruce de disparos o sean reclutados por las guerrillas que operan en la zona. Entonces, ¿qué pasó con su educación? Muchos están sin estudio y otros asisten a un colegio habilitado para atender a los niños desplazados y no se queden atrás. Es escucharlos, es atenderlos, es colocarnos en esa empatía, en esa actitud de empatía para buscarles alternativas de solución. Y buscamos es dar palabras de aliento, de esperanza y de que puedan retornar lo más pronto posible desde que estén las condiciones garantizadas. Y a ellos las clases las dictan en algunos casos los profesores que estaban en las escuelas de la zona rural del Catatumbo, que también salieron desplazados. Se está trabajando de manera psicoemocional debido a que pues, no se les quiere impartir temas como tal de matemáticas, ni de química, ni de biología, sino tratar temas éticos y morales para que ellos se abran un poquito entre ellos mismos, se relacionen. Por eso hemos trabajado con cooperación internacional, por supuesto con la red de rectores, de orientadores, que tiene la Secretaría de Educación, para llevar un trabajo específico, no solo a los niños, también a nuestros docentes. Por eso la Comisión de Paz del Senado llegó a Altarra a escuchar a las autoridades y población y buscar caminos para que los desplazados retornen a sus tierras con garantías a sus vidas. Actividad muy grande de acompañamiento a esta región que ha sufrido un escalamiento violento de guerra, de conflicto. Esta emergencia humanitaria por desplazamiento masivo no ha tenido antecedentes en la historia del país, que ya deja 53.000 personas en 20 días. La política de paz total del gobierno Petro atraviesa un complejo panorama. Aunque se ha percibido alguna voluntad para adelantar los diálogos con diferentes grupos al margen de la ley que operan en el país, la respuesta no ha sido la esperada y los actos violentos continúan. La violencia en regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño y Putumayo ha generado cuestionamientos desde el Senado sobre la efectividad de la política de paz total y la estrategia del Ejecutivo para garantizar la seguridad. He estado de acuerdo con el presidente Gustavo Petro en las iniciativas de paz, pero el fusil tiene que deponerse. No podemos hablar de paz apuntando los fusiles, ni de la fuerza pública, ni de los grupos al margen de la ley. Quien esté concentrado en una zona hablando de paz, hay que respetarle ese escenario. Pero también hay quienes creen que la paz total debe trascender a un presidente y convertirse en una política de Estado. El gobierno de Duque no implementó los acuerdos de paz como lo debía haber hecho firmados en el gobierno de Santos, y después también creo que inicialmente no se recogió esa experiencia por parte de este gobierno. El fortalecimiento de las autoridades en la región y preservar la vida de los ciudadanos hicieron parte del reclamo de los senadores, que consideran debe ser una prioridad antes de seguir con cualquier tipo de diálogo. El proyecto que ofreció el presidente Gustavo Petro de paz total ha fracasado. Ya no podemos seguir diciéndole al país que seguimos haciendo intentos, que seguimos haciendo mesas de diálogo cuando nuestra población está siendo gravemente afectada. Según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz para el 2024, respecto al año anterior, el reclutamiento forzado aumentó en un 42%, los confinamientos en un 71% y el desplazamiento forzado en un 7%. Cifras que son solo un reflejo de la poca voluntad por parte de los actores armados. El Senado ordenó dar trámite cuanto antes al proyecto que aliviaría el bolsillo de los usuarios de energía del Caribe colombiano. Se busca bajar el precio del servicio trasladando las pérdidas técnicas a las empresas y no al ciudadano. Aunque la situación no es nueva, hoy más que nunca los precios del recibo de energía en la costa están Caribe.
La gente no da más. Días de 38 y hasta 40 grados centígrados obligan a tener ventiladores y aires acondicionados prendidos, además de tomar bebidas heladas para hidratarse constantemente. Y entonces, con el salario o se paga el recibo o comen. Y si se come, entonces no se puede pagar la luz y entonces se atrasa un mes de luz. Entonces no se puede vivir así con tanta carestía. Todos los ventiladores hay eso. Hay que prenderlo cuando hay la forma de prenderlo. Cuando ya está haciendo como brisita hay que apagarlo. Pero es que a los ciudadanos se les carga en el recibo el robo de energía. En algunos sectores este es comunal y pagan lo mismo el que tiene un ventilador al que tiene 4. Eso sin contar con el tendero que tiene 3 refrigeradores o la pequeña industria en su casa. Los que pagamos legalmente nuestro recibo tengamos que pagar por el robo de los demás. Y teniendo en cuenta la cantidad de procesos vigentes, los cuales ya superan los 600, se ha reactivado el convenio con la Fiscalía, con el objetivo de impulsar procesos penales que traigan como consecuencia sanciones durante el año que va en curso. Por eso desde el Senado, un proyecto plantea que cada casa tenga un contador y los robos los asuma la empresa generadora de energía y no el ciudadano. ¿Cómo es que uno va a pagar un recibo donde viene de 800.000 pesos? A mi mamá le llega 800.000 pesos, eso es absoluto. También tendría un cobro con enfoque diferencial y no pagaría lo mismo un habitante en Barrancabermeja o uno que vive en Bogotá. Le pedimos al Congreso de la República, al presidente del Senado, que agende muy prontamente para que este proyecto pueda avanzar rápido en el Congreso de Colombia, que le va a aliviar el bolsillo a muchos ciudadanos hoy en nuestro país que están sufriendo con los altos costos en los recibos de la energía. Es un clamor a gritos para sentir un alivio en la economía de los hogares que no pasa por el buen momento ante la difícil situación en el país. Y seguimos en el Caribe, pues el retraso del Gobierno Nacional en el pago de subsidios energéticos para los estratos 1, 2 y 3 tiene en riesgo la prestación de ese servicio público en esta región del país. La deuda asciende a 659.000 millones de pesos. La historia de Álvaro Vélez en Montería y Pedro Estrada en Cartagena reflejan la realidad de miles de colombianos cuyos ingresos no son suficientes para cubrir los altos costos de la energía, enfrentando ahora el temor de quedarse sin luz. Empezaron llegando en 167.000 pesos, después de 296 y ahora se están pagando 317.000 pesos, llegó este último mes. Una cuestión que es totalmente desorbitante y le tocaría a uno que vivir permanentemente será debajo de los árboles en la orilla del río porque no habría otra forma de uno poderse ventilar un poquito con un ventilador. Aquí en la costa, una temperatura de 32, 33 grados, que realmente necesitamos prender un ventilador, necesitamos conectar una nevera, necesitamos un aire acondicionado para poder refrescarnos un poquito. Estrato 1 y 2 y 3 somos los que necesitamos. Porque realmente si nos quita el subsidio, ¿cómo compramos nosotros la comida, la alimentación de nuestros hijos? ¿Cómo pagamos otras facturas? Los departamentos de Bolívar, Córdoba y Cesar están en vilo por un posible apagón energético. Según Afini, empresa que opera en este sector del país, solo cuentan con recursos para operar hasta finales de febrero si el gobierno no envía el dinero de los subsidios. Esto se debe a una inoperancia total, no solamente un problema de recursos. Es clave decirle al ciudadano que el gobierno no tiene plata para los subsidios, pero sí tiene plata para hacer conciertos con residentes, para ministerios inútiles y seguir manteniendo embajadas y cuotas burocráticas que no le representan nada al bienestar de la ciudadanía. Nosotros tenemos a mi mamá, que es una persona de tercera edad, ya tiene 90 años y eso. Entonces a todos nos perjudica y hay niños, nietos pequeños y eso. No trabajamos sino para pagar servicios. Imagínense, allá llegaba la luz con 80, 90 y ahora llegan 250. Acciones conjuntas entre entes territoriales e institucionales son solicitadas desde el gremio energético. Reclamo al que se unen ciudadanos como Pedro y don Álvaro, quienes piden que se piense en ellos para que no los dejen a oscuras. El 14 de febrero se celebra la fiesta de San Valentín en Estados Unidos. A ese país, Colombia exporta 59.000 toneladas de flores, un negocio que produce 200.000 empleos. Por ellos, el sector floricultor hace un llamado para proteger la industria y mantener unas relaciones comerciales estables. Ese domingo 26, yo la llamo la Noche Negra. Fue caótica.
yo dije, Dios mío, todo el trabajo de 20 años, ¿qué va a pasar? Estas son las palabras de Karen, propietaria de un cultivo de flores, quien recuerda con tristeza el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos colombianos, pues para el sector floricultor las exportaciones hacia Estados Unidos son vitales. Representan el 80% de nuestra producción. Si bien es cierto, también la floricultura cuenta con otros mercados como Europa, Japón, Corea, Estados Unidos es súper importante. Colombia es el segundo exportador de flores en el mundo y estas son el segundo producto que más se exporta el país, siendo la celebración de San Valentín y el Día de la Madre las fechas más importantes. San Valentín cobra tanta importancia que nos sostiene casi que puedo decir que quizás nos apalanca un 40 o un 50% sobre todo el año. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el año pasado se importaron 1.140 millones de dólares en flores colombianas y en esta época de San Valentín se espera que lleguen 700 millones de tallos de flores de nuestro país. De allí la importancia para el sector floricultor de mantener unas relaciones comerciales estables con este importante socio comercial. Aquí afortunadamente la parte empresarial y la parte comercial colombiana está muy fuerte y los diálogos y la comunicación está muy fluida, por lo tanto estos impases se van a poder superar desde el mismo trabajo, desde las bases o llamémoslo desde los mismos empresarios y toda la línea comercial en el país. De acuerdo con Procolombia, el sector floricultor genera más de 200.000 empleos, de los cuales el 70% corresponde a mujeres. De allí que para los senadores es importante proteger las exportaciones que se hacen de este bello y apetecido producto nacional. Un llamado de advertencia hacen desde el Senado ante las sequías que se registran en Colombia para que cuanto antes se activen los comités de gestión de riesgo y evitar tragedias. Para este año y en los meses venideros, las autoridades ambientales hacen un llamado para activar los comités departamentales y municipales de gestión del riesgo por la sequía que se registraría en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Huila, Norte de Santander, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda, además de Arauca, Meta, Casanare y Bichada, y que podría traer racionamientos y dificultades ambientales por los incendios. He hecho un llamado al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, para que active cada uno de los protocolos que tiene con los enlaces territoriales y de esta manera poder prepararnos para lo que viene y no esperar a que ocurra la deforestación a través del incendio, las miles de hectáreas que se estén quemando para ver cómo las sofocamos, cómo las combatimos. Cada año ocurre este fenómeno y es cuando se queman cultivos, los animales no tienen que beber y los bosques naturales se incendian. Es por esto que desde ya se busca mitigar esta tragedia en Cundinamarca. 135.000 millones de pesos para aumentar la capacidad de almacenamiento de Agregado Norte, especialmente del embalse de Neusa, recuperando su capacidad en 3 millones de metros cúbicos de agua, producto de la sedimentación que ha venido teniendo históricamente este embalse. La única entidad, la Gobernación de Cundinamarca, quien ha ejecutado múltiples proyectos. Empezaron ya en un convenio con la CARA, realizar los estudios sobre las aguas subterráneas, la disponibilidad de aguas subterráneas. Se espera que esta sequía vaya hasta finales de marzo e inclusive mediados de mayo. En el mismo periodo del año pasado se registraron en el país cerca de 300 incendios que atendieron los bomberos. La próxima semana comienza un nuevo periodo legislativo con debate a varias reformas de interés para los colombianos, como la laboral, la de la salud, la agraria, entre otras. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que todos los proyectos serán ampliamente debatidos. El Congreso es el camino. La legislatura que se inicia el día 16 de febrero tiene importantes desafíos para el país. Vamos a tener reforma laboral, reforma a la salud, jurisdicción agraria, una posible reforma tributaria, entre otros proyectos. Y por supuesto que en el Congreso estamos prestos a la concertación, pero lejanos de la imposición. No somos notarios de las iniciativas. Quiero hacer un llamado también a que se ejecute el presupuesto del 2025 correctamente. En 2024 se quedaron 80 billones de pesos
sin ejecución. De manera que también hay que sacar esos dineros que el gobierno tiene guardados para irrigarlos en la economía. Las relaciones con Estados Unidos son una gran preocupación para los colombianos. Legislar con el tuit, sin pensar en los colombianos, 50 millones de colombianos, es muy grave. De manera que desde el Senado de la República no seremos inferiores a la legislatura que se inicia. Vamos a mirar los proyectos, los vamos a debatir, pasarán los que sean buenos para los colombianos y se quedarán los que consideremos nocivos para el país. Por quinta vez fue radicada una propuesta que busca condiciones dignas para los trabajadores que realizan sus labores por prestación de servicios con el Estado. Actualmente hay más de 354.000 personas bajo esta modalidad de contrato. Falta de garantías laborales, de descanso y además pagos atrasados son las constantes quejas que afirman los senadores, denuncian quienes laboran con el Estado por prestación de servicios. La realidad es que están abusando de la figura y disfrazan de temporal lo que en realidad es permanente. Por eso el proyecto trae elementos claves como una cláusula penal especial para garantizar el pago cumplido y a tiempo de sus honorarios. También 12 días de descanso por año de servicio o los días proporcionales a lo pactado en el contrato y una cláusula penal de al menos el 10% del valor del contrato a favor de los contratistas cuando el contratante vulnere sus derechos. Se crea también el acceso a una caja de compensación, es decir, que le garantiza una línea de crédito. Hoy a una persona que trabaja por prestación de servicios no le prestan para una vivienda, para una necesidad que tenga, para su emprendimiento. El proyecto además busca promover la continua y eficiente prestación de servicios de las entidades públicas, garantizando a sus contratistas la no fragmentación de sus contratos cada 2 o 3 meses. Esta práctica es muy usual en las entidades públicas, pero sobre todo es muy dañina para las personas que laboran bajo esta modalidad, lo que afecta la estabilidad y los ingresos de sus hogares, pero también es perjudicial para las entidades públicas, por cuanto importantes funciones que realizan estas personas contratadas bajo esta modalidad no se prestan cuando no hay contratos vigentes. Además, se plantea que las entidades públicas deberán equiparar los salarios de los servidores de planta con el de los contratistas. Se tendrá en cuenta funciones, formación y experiencia. Más de 3,5 millones de niños y jóvenes asisten a escuelas y colegios rurales, muchas apartadas de los cascos urbanos. En el Congreso avanza un proyecto para establecer una política integral en educación rural y campesina. La idea es mejorar el acceso y fortalecer la calidad. El proyecto busca cerrar las brechas de acceso a la educación en la ruralidad y fortalecer la calidad, garantizando el derecho a la educación desde el preescolar, básica, media y nivel superior. Estamos faltando a la responsabilidad y al compromiso que tiene el gobierno, sobre todo de permitir que nuestros niños vayan a la escuela, que estén asistidos con maestros de verdad muy comprometidos con la educación. Señalan los senadores que quienes estudian en zonas rurales cuentan con menos oportunidades educativas que los niños y niñas y adolescentes que asisten a centros educativos en zonas urbanas, lo cual los aleja de oportunidades de conocimiento y de acceso a una educación superior. Quienes tengan que ir a estudiar a las ciudades sean personas que se sientan motivadas a regresar a su territorio para construir oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo. En el país hay 35.944 sedes educativas ubicadas en el área rural. Sin embargo, afirman los senadores, muchas no cuentan con las condiciones mínimas para su funcionamiento. Es ampliar la infraestructura, mejorar la cobertura, programas realizables con metas fijas y sobre todo la profesionalización del joven, que espero que se nos quede en el campo. Para los senadores, una educación de calidad y pertinente mejoraría la calidad de vida de los habitantes en las zonas rurales y el campesinado colombiano. 2 nuevos congresistas llegaron a la corporación esta semana. Temístocles Ortega, de Cambio Radical, en reemplazo de David Luna, y León Freddy Muñoz, del Partido Alianza Verde, en reemplazo de Humberto de la Calle, tras las renuncias a sus curules hace 10 días. El senador Temístocles Ortega es abogado de la Universidad del Cauca y doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Fue concejal de Popayán, diputado a la Asamblea del Cauca, gobernador de ese departamento y congresista entre 2018 y 2022. En los últimos 2 años se desempeñó como embajador de Colombia en Chile.
Por su parte, el senador León Freddy Muñoz es licenciado en Educación Física, fue concejal de Bello, Antioquia, y presidente de FENALPAZ, una agremiación que reúne organizaciones sociales. También fue representante a la Cámara en el periodo 2018-2022 y se desempeñó en los últimos 2 años y medio como embajador de Colombia en Nicaragua. Seré, como digo siempre, una voz más, una mano más con la que cuentan para enfrentar nuestros problemas, para avanzar y salir adelante. Veamos realmente un país justo, con justicia social, un país en paz, un país con oportunidades, un país real para todos y para todas. Tal vez mucha gente no sepa que Gabriel García Márquez culminó sus estudios de bachillerato en el Liceo Nacional de Varones en Zipaquirá. Los 4 años que estuvo allí fueron vitales en su formación literaria. Pues visitamos este espacio porque hay un proyecto en el Senado que busca darle un justo reconocimiento a este municipio por lo que representó para el Nobel. Con esta iniciativa nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Esta sede del Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, donde hoy funciona el Museo del Colegio de Gabo, fue vital en la formación de escritor del Nobel Gabriel García Márquez. A fin de reconocer la importancia para nuestra cultura y el impacto que tuvo en Gabo culminar sus estudios en Zipaquirá, una iniciativa busca rendir honores a este municipio. Es apenas justo porque ahí empezó a cultivar sus primeras letras, en el colegio mayor en Zipaquirá. A través de esta iniciativa, el gobierno podrá destinar recursos para mejorar la sede del Museo Colegio Gabo, ampliar y remodelar la Biblioteca Pública Regional de Zipaquirá y recuperar y conservar la estación del tren. No solamente es una manera de honrar al maestro, sino que también de incentivar a que nuestro municipio siga en ese camino de bien que se está haciendo para la cultura municipal y la cultura de nuestro país. Desarrollar proyectos y actividades de interés público y social en beneficio del municipio de Zipaquirá es otra de las propuestas de esa iniciativa que ya pasa estudio en la plenaria del Senado.